Tartaria vendría a haber sido como una civilización perdida, una unión global, porque habría ocupado todo el norte de Asia, Mar Caspio, los montes Urales, hasta las costas del Océano Pacífico, China, India, Mongolia, Japón, Australia. También fueron parte de este vasto imperio en algún momento. Edificios en el norte y sur de América son atribuidos a esta civilización, como las grandes mansiones en la parte norte de América. Ya estaban cuando llegaron los europeos, quienes simplemente las ocuparon. Tartaria posiblemente se desintegró a raíz de varias catástrofes, por ejemplo, una misteriosa inundación de barro masiva. ¿Con qué objetivo? Ocultar quizás sus grandes ciudades y la evidencia de este poderoso imperio. En antiguos mapas aparece ocupando toda Siberia, así que no sería una civilización perdida totalmente, pero sí aspectos importantes que habrían sido suprimidos, como su influencia sobre Europa, América. Tartaria aparece en varios mapas oficiales y publicaciones de antes del siglo XIX, luego desaparece de ellos. Y según muchas evidencias aportadas, esta nación también habría sido muy avanzada. Hablamos de tecnología limpia y libre. Las razones para eliminar a Tartaria quizás tuvo que ver en algo la ambición por su extenso territorio, robar y manejar los conocimientos científicos y tecnológicos que albergaba. Sin embargo, dicha desintegración de tal imperio no fue algo de la noche a la mañana. Estamos hablando de un tiempo bastante extenso. Podíamos situar como comienzo la época medieval. Una de esas tecnologías de las que hablamos podría ser una del tipo inalámbrica tipo Tesla, basados en diversas fotografías relacionadas, por ejemplo algunas con postes urbanos que podrían haber servido para la energía inalámbrica, una energía extraída de la atmósfera, por lo que el encubrimiento de dicha existencia de Tartaria también podría haberse ejecutado a través de las llamadas inundaciones de barro. Por lo tanto, cuando hablamos de Tartaria, hablamos de una supresión histórica. También, y debido a las descripciones y relatos argumentados, Tartaria bien podría haber sido el último de los países que albergaron a la raza de los gigantes. Pero hablamos de un tipo de gigante moderado que poseía un gran conocimiento. Los habitantes de Tartaria habrían sido considerados como gigantes si los comparamos a nuestra altura promedio. Otra cosa que podríamos hablar de estos tartarianos de gran estatura, se cree que pudiesen haber sido breaterianos. Por lo tanto, no se basaban en la digestión y en la quema de calorías de los alimentos, sino que recibían la energía directamente del sol, el éter. Algo muy similar a lo que comentaba Tesla. Decía que se podía usar el calor del sol, el cual se transporta a través del éter como alimento. Por eso relacionan al éter con electrones, con la atmósfera, con el oxígeno y un etcétera. Por lo tanto, estos tartarianos tenían un sistema digestivo alterado, diferente al que tenemos ahora. No tenían la necesidad de inodoros en sus casas. Una de las principales razones por las que quizás no encontramos baños en el pasado reciente. Tartarianos maestros en la albañilería, construcción de ladrillo, una energía sin universos y una gran arquitectura, con estilos que van del esque romano gótico, el que todavía podemos encontrar en algunos conductos de agua, ayuntamientos, bancos, estaciones de agua,
hospitales, edificios, en cualquier ciudad. Ahora sería bueno tocar el tema de los gigantes, independientemente de lo que pienses acerca de lo expuesto sobre el tema Tartaria y la especulación sobre personas gigantes. Eso sería lo de menos. El tema de personas de gran estatura lo podemos encontrar incluso en Europa. Hay un sinfín de ilustraciones que muestran a personas de gran tamaño. Hay un sinfín de teorías para dichos gigantes. Aparecen incluso en antiguas culturas. Un tema claramente controvertido y no está totalmente respaldado por la evidencia científica. Hay múltiples signos de la existencia de gigantes en el pasado muy reciente y al mismo tiempo basado en nuestra educación y conocimientos dogmáticos no podría haber gigantes. Cualquier evidencia sospechosa de la existencia de tal raza es ridiculizada o declarada falsa. Por ejemplo, existe toda una colección de artículos sobre gigantes. Aquel periódico del New York Times, siglos XVIII-XIX, donde se habla de dichos gigantes que se encontraban sepultados debajo de enormes montículos, túmulos, algunos con estructuras piramidales planas. Se asemejaban a pequeñas colinas aplanadas y dispersas por todo Estados Unidos. Los avances, las excavaciones y hasta documentación de esa época desapareció, probablemente porque recién estaba implementándose la teoría de la evolución de Darwin, y este tipo de hallazgos chocaba contra esta teoría ya oficial. Por lo tanto, se dedicaron a no creer en los gigantes y burlarse de cualquiera que lo hiciera. De hecho, se ignoraron todos los informes sobre algunos científicos que habían abierto montones de montículos de entierro en América en décadas anteriores. A menudo a quienes promovían este tipo de teorías eran acusados de falsificar los resultados o ser incompetentes. Quienes quisieron dar a conocer los sucesos de gigantes inmediatamente fueron desacreditados, perdieron prestigio, pasaron al olvido. Quienes encontraron restos fueron visitados. Los arqueólogos y otros científicos se han estado rascando la cabeza tratando de descubrir cómo se construyeron los megalitos antiguos y notables. Estas maravillosas estructuras consisten en gigantescas piedras que son tan pesadas que nuestra maquinaria moderna apenas puede moverlas, ponerlas en su lugar. Sin duda este capítulo nos llevaría a las misteriosas ruinas en busca de tecnología antigua y los secretos de construcción para obras megalíticas. Ahí tienen el antiguo Egipto. A lo largo de toda la historia de Egipto ha habido numerosos ejemplos de gigantes mucho más altos registrados, excavados y representados en el arte, además de ejemplos momificados que han sido ocultados al público. Toda la región del Próximo Oriente con míticas leyendas de seres humanos gigantes aparecen también en la Biblia. En el mundo hay una gran cantidad de edificios ubicados en diferentes continentes, los cuales para poder construirlos, incluso para una persona moderna, con sus técnicas, sería un problema. Se cree que los gigantes que una vez vivieron en la Tierra fueron los arquitectos de estas estructuras. Para muchas de las estructuras que vemos hoy en nuestro planeta parecen haber salido de una película, porque el hombre no tenía las herramientas y la maquinaria necesarias para levantar cientos de toneladas de roca. Incluso hoy en día no existe la tecnología para erigir estructuras tan colosales. Bloques acabados con gran calidad, de máquina incluso, con agujeros perforados de modo perfecto. Esto se supone que fue realizado por una civilización que no tenía ningún sistema de escritura y que era ignorante. Sin duda algo no cuadra. Solamente en antiguos textos védicos y de Sumeria se afirma claramente el hecho del vuelo y muchas otras tecnologías avanzadas, incluso hasta para nosotros en la actualidad. También la versión de la navegación explica por qué las estructuras antiguas son tan monumentales, porque se crearon en lugares inusuales,
porque se usaron tecnologías tan increíbles, etcétera. Ahora, respecto al éter, para ti, ¿qué es la electricidad atmosférica? Una forma olvidada de captura de energía 99% limpia. Consistía en utilizar agujas, cúpulas como las de estilo ruso, grecorromano y bobinas de Tesla. Según cuenta la historia, la electricidad atmosférica era el secreto detrás de los infames inventos secretos de Tesla para capturar literalmente la energía del aire. ¿Cómo funciona? Nadie lo sabe, pero tenemos como nota: la electricidad atmosférica funciona solo con un enorme mástil en alguna parte. La teoría de la tecnología es que al usar mercurio en el mástil, cúpula, obelisco, cualquier construcción, ya sea dorando con oro, mercurio, o colocando frascos de metal llenos de mercurio en un cuadrado alrededor de la estructura, puedes amplificar la energía recibida. Creo que este metal es hierro, por lo que podemos especular que era un conductor, electrodo, o que tenía algún tipo de función relacionada con el magnetismo. Este cableado llega hasta el domo. Vemos este tipo de cúpulas por todas partes. Incluso el propio significado de estas cúpulas ya suena interesante. Vemos el propósito que tenían para los hindúes, el significado de las cúpulas. Los estudiosos hindúes sugieren que esta forma está inspirada en las montañas cósmicas de Meru o el Himalaya Kailasa, la morada de los dioses según la mitología védica. Cada shikara y Urush Ringa se inclinan gradualmente hacia adentro en una curva convexa, utilizando un principio concéntrico de círculos y cuadrados rotativos que ayuda a concentrar la energía cósmica universal en el ídolo de la deidad justo debajo del shikara. Los shikaras heterogéneos ayudan al shikara principal a concentrar la energía en varias partes del templo, creando así un ambiente vibrante. Otra teoría es que algunos de estos edificios también podrían ser una estación de curación, polarizando nuestros cuerpos para protegernos contra virus, etc. Somos principalmente agua y diferentes frecuencias tienen diferentes efectos en nosotros. Mi sensación es que todos estos edificios de cúpula, aguja, Starford han sido despojados de la mayoría de esta tecnología, dejando solo pistas en las ruinas para que especulemos. Cualquiera que sea la función original, creo que estas personas tenían una comprensión profunda del universo, entre comillas, y sabían cómo vivir en armonía con él y con lo demás. Los edificios, estructuras serían un testimonio de eso. Todas las torres, antenas, pagodas, obeliscos de granito en todo el mundo aprovechaban la energía. Por lo tanto, a través de lo que se puede definir sobre Tartaria, bien podría haber sido el Imperio Otomano, un imperio que fue de una larga duración. Luego vino el descubrimiento de América, vino el Renacimiento, vino la Revolución Industrial. Dicho imperio, en el apogeo de su reinado, unos 600 años, destacaron en arquitectura, ciencia, medicina, arte, etc. Sin embargo, hay descripciones conflictivas de los tártaros que la asemejan a este imperio. En América existe una descripción relativamente opuesta, relacionada al canibalismo y a salvajes supersticiosos. Sin embargo, por improbable que parezca, puede ser que las dos descripciones sean precisas. Tartaria es un área muy grande. Podemos pensar que los tártaros más avanzados hayan sido los aventureros, los exploradores, los pioneros y pobladores de América, y que los salvajes en realidad fueran los pueblos empapados en caballos que fueron fácilmente conquistados. Hablando
de los tártaros que se encontraban en las estepas rusas, siberianas, asiáticas. Y si hablamos de que Tartaria pudo haber sufrido algún tipo de cataclismo climático, no es tan descabellado pensar en que incluso estos tártaros nobles hayan vuelto al salvajismo, como haría cualquier persona en una situación de supervivencia. Sin embargo, la Tartaria de los Estados Unidos, en comparación con los nativos americanos, es muy dispar. La bandera de Tartaria tenía una reputación muy grande en el pasado. Varias publicaciones enumeran al país entre todas las banderas. Publicaciones fechadas alrededor de 1865. Y para agregar algo de credibilidad, o quitarle algo entre paréntesis a la historia, a continuación puedes encontrar un extracto del documento de la CIA desclasificado en 1998 y creado en 1957. Tenemos también ciertos estereotipos relacionados con apariencias y creo que estamos muy lejos si olvidamos que Tartaria era multirreligiosa, multicultural. ¿Qué aspecto tenían líderes como Genghis Khan, Batu Khan, Timur? Esta sería la apariencia que se les atribuye hoy en día, y así es como los libros de los siglos XV, XVIII vieron a estos personajes como Genghis Khan con su esposa, Timur. Aparentemente en Turquía tenemos algunas representaciones sobre Batu Khan. Sinceramente que no se parece en nada en lo que me enseñaron en la escuela. Tartaria tenía su propio idioma, bandera, escudo, su propio emperador, por supuesto su propia gente. Los reyes de Tartaria, una genealogía de los antiguos emperadores tártaros, tipos de vestimentas para el pueblo de Tartaria, bandera y escudo de Tartaria, representados por un búho, y la bandera del emperador contenía un grifo sobre un fondo amarillo. Sería bueno mencionar que en la tabla de las banderas británicas de 1783 hay 3 banderas diferentes enumeradas como bandera del zar de Moscú. También hay una bandera imperial de Rusia y varias banderas navales, todas ellas precedidas por una bandera del virrey de Tartaria. Virrey es un funcionario real que gobierna un país, colonia, ciudad, provincia o estado subnacional en nombre y como representante del monarca del territorio. Nuestra historia oficial probablemente dirá que fue el zar de Rusia quien nombra a un virrey de Moscú, pero dudo de eso. ¿Por qué la bandera del virrey de Moscú se coloca antes que cualquier otra bandera rusa? ¿Podría ser que el virrey de Moscú fuera superior a su zar y estuviera supervisando cómo se dirigía esta posesión tártara? Recordarán la invasión de Napoleón en 1812 supuestamente a Rusia, pero atacando a Moscú cuando la capital es San Petersburgo. Se cree que realmente atacaron a Tartaria. Existe una opinión creciente en Rusia de que la invasión francesa se desarrolló de acuerdo con un escenario diferente, en el que el zar Alejandro I y Napoleón estaban del mismo lado, juntos lucharon contra Tartaria, esencialmente Francia y San Petersburgo contra Moscú Tartaria, y hay una fuerte evidencia circunstancial para apoyar tal teoría. San Petersburgo fue la capital de Rusia, sin embargo Napoleón eligió atacar Moscú. ¿Por qué? Parece que en 1912, un siglo después de ese 1812, había un recuerdo totalmente diferente. ¿O de qué otra manera podrías explicar las medallas conmemorativas en 1912 en honor a Napoleón? Y en concreto, el de Alejandro I y Napoleón en la misma medalla, con la frase: la fuerza es la unidad, voluntad de Dios, firmeza de la realeza, el amor del pueblo a la patria. Tenemos también este extraño caso de la similitud entre uniformes rusos y franceses. Hay más uniformes diferentes involucrados, pero la idea permanece, ridículamente similares.
cómo luchaban en la oscuridad. Lo mismo pasa en América. Recuerden que ese 1812 es una fecha clave a nivel mundial. Tenemos las independencias en toda América. Hubo un activo de combate adicional oficialmente disponible para los rusos en la guerra de 1812 y esa fue la milicia. Parece que esta llamada milicia era en realidad el ejército de Tartaria que luchaba contra Napoleón y Alejandro I. La nobleza rusa de San Petersburgo hablaba francés hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. La explicación general fue que era la tendencia del tiempo y la moda, aunque podrás encontrar múltiples opiniones al respecto. Siguiendo la misma lógica, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia deberían haber elegido Alemania después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Los fanáticos del siglo XIX estaban totalmente interesados en un supuesto romance entre Napoleón y Alejandro. Tenemos la parte de Tartaria americana, indicadores como historias de Tartaria también presentes en Norteamérica. Obviamente no relatos históricos oficiales, pero hay algunos fragmentos de información que sugieren algo así, como el rey tártaro Tartarrats del siglo XVI gobernando Quivira, un gobernante tártaro. ¿Cuál sería el propósito de engañar a generaciones de personas? Parece que hay algo profundamente o tremendamente grave escondido en nuestra historia reciente. Hay un hombre llamado Anatoly Fomenko, matemático y estadista. Sostiene que hay 1000 años agregados a la historia, y esto debido a que ha encontrado paralelos entre diferentes civilizaciones separadas por miles de años, lo que le hace pensar en un tiempo agregado, aproximadamente 1000 años. En la historia oficial, la sociedad decayó desde la época romana y todo empeoró, incluida la higiene. Así que no hay baños en la Edad Media. Como lo dice esta descripción, los inodoros en el sentido actual no se conocían en el siglo XV, o más bien ya no. En la época romana todavía se usaban inodoros en baños privados o públicos con descarga. En la Edad Media no quedaban nada de estos logros higiénicos. Los que tenían que aliviarse lo hacían en el siguiente arbusto, detrás de la casa, o en un orinal que se inclinaba por la ventana, en la próxima oportunidad. Simplemente no puedo creer que miles y miles de castillos fueron construidos con un nivel de detalle extraordinario, excelente calidad de diseño arquitectónico. Pero nadie pensó en cosas básicas, algo que no tiene ningún sentido. Como sociedad, ni siquiera puedes administrar cientos de miles de trabajadores sin tener un saneamiento decente, lo que llevó a algún tipo de crisis de salud que culminó en eventos como el Gran Apestamiento de Londres. No es casualidad que este gran apestamiento se convirtiera en un problema en 1850. Así que durante 1000 años los negocios, como siempre, de repente se rompieron. No toda la infraestructura de saneamiento primitiva no existía antes de 1700 o 1800. Pero esto lleva a la pregunta de por qué no solo Versalles, San Petersburgo, Londres, sino también todos los edificios administrativos de las personas más poderosas de la época, castillos entre paréntesis, no incluían infraestructuras para saneamiento y desechos humanos. Al igual que Versalles, al observar todos estos castillos medievales, me hace pensar que quien vivía adentro no era humano o tenía tecnología que hacía innecesario el saneamiento y la alimentación. Los castillos medievales fueron abandonados por sus dueños originales, al igual que Versalles, y aquellos que se mudaron más tarde sacaron el máximo provecho de la situación. Estos castillos del siglo XIII al XV fueron creados para gobernar sobre un gran territorio, y las personas que vivían dentro
eran las personas más poderosas y ricas de la época. La imagen que tenemos de los castillos no está completa. Los castillos originales fueron pintados hermosamente, pero la mayor parte del yeso se ha ido, probablemente después de algún tipo de evento catastrófico, por lo que cuando la gente piensa en los castillos generalmente piensa en las ruinas del castillo. La antigua Grecia, Roma, Egipto y las grandes pirámides, se dice, solo fueron redescubiertas. Y descubiertas convenientemente después, inmediatamente de la propuesta inundación de barro. Sobre la epopeya de esta inundación, que se cree que ocurrió no hace tanto tiempo, sabemos que los edificios que tienen unos cuantos años de antigüedad en diferentes sitios del mundo están enterrados bajo un flujo de lodo. Incluye varios pisos de altura. Hay casos en que incluso están completamente envueltos en lodo. Puedes encontrar edificios enterrados con ventanas y puertas de pisos superiores a nivel del suelo. No sé hasta qué punto podría decir si se trata de eventos climatológicos, desastres reales o naturales, a una escala aleatoria, algo casi apocalíptico, de una naturaleza cíclica, pudiendo hablar incluso de inversión de polos magnéticos, tormentas solares. Por lo tanto, es lo que nos ponemos a pensar. Dichos tártaros, ¿se habrán extinguido? ¿Habrán abandonado la Tierra? ¿O quizás solo abandonaron la superficie de ella? Porque dicha teoría sobre Tartaria postula un estilo de civilización que disfrutó de un estilo de vida moderno, un tipo de electricidad tipo Tesla, energía gratuita, máquinas voladoras y muchas otras comodidades aparentemente de alta tecnología. Muchos de estos artilugios son los que están insinuados en el arte, en la literatura de la época. Mucho de lo que se atribuye a la fantasía, la ciencia ficción, estas famosas novelas de ficción, en realidad pueden insinuar la existencia de nuestro yo anterior. Aquellos quienes vivieron antes de este tipo de catástrofe, diluvio, inundación de lodo. Vuelve Fomenko y propone otra teoría que es la de los 1000 años perdidos, más conocida como la hipótesis del tiempo fantasma, un tiempo agregado para poder reescribir la historia. Así que el año en el que nos encontramos actualmente, sabemos que hay 1000 años fantasma y 1000 años alargaría periodos históricos, lo que los haría ver más lejanos. Obviamente dicha propuesta ha sido rechazada categóricamente. Cuando te pones a investigar temas sobre inundación de lodo, comienzas a encontrar temas secundarios igualmente fascinantes. Esto incluye las fortalezas estelares, montículos antiguos, gigantes, Atlántida, Hiperbórea, etc. Barajando civilizaciones en diferentes tiempos, pudiendo hacer incluso que los faraones egipcios sean contemporáneos de los medievales, pudiéndolos colocar como gobernantes tan recientes como el 1500, la que se denomina Edad Oscura. Una historia que describe de manera inexacta cientos, si no miles de años de la existencia de la raza humana. Todas las civilizaciones más grandes de todos los tiempos han nacido, se han elevado al poder, una tras otra, en una procesión. Con el tiempo disminuyen, son derrotados y eliminados del planeta, solo para ser vistos como fantasmas en sus remotos descendientes modernos actuales. Sumerios, macedonios, egipcios, indios,
turcos, los emperadores chinos, los antiguos griegos, el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual se dice aún pervive en forma de las Naciones Unidas hoy en día. Para la cronología histórica actual, se habla que incluso Isaac Newton no estuvo de acuerdo en absoluto con las fechas dadas en las que estaba viviendo. Analizó con cierto detalle este trabajo. Existen informes de 1903 de grandes caídas de polvo que tenían un extraño origen. Estas caídas de polvo fueron alrededor y constantemente durante 3 años. Incluso pudo haber ocurrido 2 veces antes, siendo el evento de 1903 quizás el más pequeño. Estamos hablando de no menos de 10 millones de toneladas de polvo, limo, cayendo en varios países de Europa Occidental. Visto de esta manera, bien pudo haber parecido de una era oscura. Tanto es así que en 1816 el año no tuvo verano. Ese año hubo bastante lluvia y granizada. Todos los cultivos fueron destruidos. Cayeron inusuales tormentas de nieve. Los ríos congelados. Se acumularon cientos de metros de nieve. Hubo mucha hambruna y pobreza por aquellos años. Estos eventos bien podrían relacionarse a algún tipo de bombardeo sobre Tartaria, lo que dio como resultado un tipo de cambio climático. Entre 1816 a 19, ¿qué tipo de escritura empleaban los tártaros? Se dice que aún es confuso. Quizás en algún momento localicemos el alfabeto tartariano. Llama la atención que el idioma de Tartaria era aún uno de los principales hasta 1849, aproximadamente. Se incluía en pasajes como canciones de ópera. Un idioma que quizás pudo haber sido vecino de idiomas como el ruso, el alemán, el inglés, el francés, el italiano. Posiblemente uno de los más importantes en el mundo en ese momento. Existe un libro de 1739, se llama La Historia General de China. En él se habla un poco sobre la convivencia de los tártaros y los chinos. Recordemos que parte de China pertenecía a Tartaria. Convivían chinos y tártaros. En algunas partes del libro se habla sobre la escritura tartariana. Se dice que los caracteres tártaros eran de una naturaleza especial en la forma en que podían ser leídos. Incluso podías tener un libro, mientras lo leías, una persona que estuviera detrás de ti o enfrente de ti podía leer también lo que estabas leyendo tú, de manera inversa, inclusive más rápido. Podía avisarte incluso cuando vacilaras. Había otro hecho, no podías escribir en tártaro. Inclusive personas que estuviesen en la misma habitación que tú no podían leer lo que escribías. Todos ellos hacían letras grandes. Se decía que no había ningún tártaro que no prefiriese su lengua natal a las demás. Consideraba su idioma como el más hermoso y el más abundante en el mundo, algo que lógicamente cualquier persona pensaría de su propia nación, de su escritura. Otra característica era la cantidad de verbos que se podrían abreviar. Palabras muy cortas expresaban perfectamente lo que querías decir. Grandes ciudades en diferentes partes del mundo muestran una influencia tártara, una que fue predominante. Curiosamente, dichas ciudades a las que me refiero sufrieron grandes incendios, terremotos, guerras, que al paso del tiempo no dejaron vestigios de aquella influencia. Pero claramente tal magnitud de devastación no fue total. La arquitectura tártara se caracterizaba por aberturas de arcos, columnas, cúpulas, torres, edificios con una energía de vibración electromagnética, una vibración que podía actuar sobre las moléculas y cambiar el comportamiento de las células.
Todas estas en sí centrales eléctricas, hayan sido pequeñas o hayan sido grandes, tenían órganos tubulares para armonizar y curar a la población. Con ondas de sonido, hablamos de métodos simáticos, un sonido o una vibración que se expande en forma de ondas, ondas que percibe el oído, que llegan al cerebro. En el caso incluso de que sea algo artístico, puede conmovernos. Puedo entender que quizás son pocas personas quienes han oído sobre Tartaria. Tartaria representaba un antiguo orden mundial. Las teorías nos dicen que se destruyó para ocultar lo que este imperio representaba. Se convirtió en tan solo un mito y no se volvió a mencionar en la historia. Muy pocas personas saben de esto, y es que en la actualidad se desconoce de un sinfín de civilizaciones. En el siglo XIX dejó de aparecer en los mapas, quedó en el olvido, además de que fue una de las civilizaciones más grandes del mundo. También poseía una tecnología bastante avanzada, dicha tecnología obtenida quizás a través de la unión de muchos países, diversos conocimientos. Posiblemente dicha destrucción fue también posiblemente por la unión de diversos países. O quizás otra cosa que desconocemos. Solo sabemos que se causaron múltiples inundaciones de barro, donde muchas regiones del mundo quedaron completamente hundidas, y ahora ni siquiera se puede recordar de dicho evento, ni siquiera en los libros. Dicha inundación habría sido con la intención de destruir a esta civilización y crear un nuevo orden mundial. Durante este proceso pudieron adquirir sus conocimientos tecnológicos y borrarla del mapa. Esta es una historia interesante que vale la pena investigarla más a fondo. Se dice que después de este acontecimiento, Estados Unidos, Canadá, Australia, países por ejemplo bajo el dominio británico, fueron repoblados con decenas de niños huérfanos o robados a madres y familias de escasos recursos. Se apoderaron de las grandes mansiones casi vacías. También simularon la construcción de edificios que ya estaban en realidad. Estos pertenecían a esta cultura tecnológicamente más avanzada, Tartaria. Se hizo un reseteo y se borró la historia. Se apoderaron de la energía libre y a nosotros nos dieron cables eléctricos y combustibles de paga. Y cualquier intento durante los años para desvelar la verdadera historia fue suprimido. Podríamos hablar de Tesla. Es por eso que estamos tan acostumbrados de ver tantos edificios por aquí y por allá. Todos son hermosos, tienen muchos detalles elaborados. Vemos gran precisión en estas estructuras. Todos tienen individualidad y se parecen sin embargo a ese otro edificio, pero en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, la historia se encargó de decirnos que fue en Europa donde nacieron estos estilos arquitectónicos. Eso es lo que nos han enseñado a pensar, para los cuales hay muchos nombres creados para describirlos, como el antiguo romano, el gótico, el renacentista, el barroco, el neoclásico. Pero todos estos edificios tienen una cosa en común: ya no se construye así. Porque piénsalo, en pleno siglo XIX el mundo estaba luchando, mientras que debería haber estado construyendo para que todos los edificios que podemos encontrar en cada rincón del planeta fueran entregados. Es probable que en el pasado hubiera una unión global, algo muy similar a lo que tenemos hoy con las Naciones Unidas, con un desarrollo tecnológico muy similar al nuestro, quizás mucho más, pero quizás ese control global fue destruido y en el proceso murieron millones de personas. Y los edificios que vemos hoy en día son los restos de aquella civilización. Dichos sucesos llevaron un largo tiempo,
partiendo desde la Edad Media quizás, pero piénsalo también de este modo. Las líneas de tiempo mundial están alteradas y no son realmente tiempos tan lejanos. ¿Recuerdas el lapso de tiempo fantasma de Fomenko? Por lo tanto, la propia historia mundial fue modificada intencionalmente, hasta un punto que es imposible decir qué pasó, qué no pasó. Pero tenemos aún más hechos interesantes para agregar al tema. El tema de los artistas capricho. Fueron un grupo de artistas contemporáneos a los cuales sus obras se les considera como fantasías. Pero no existe evidencia de que dichos artistas estuviesen inventando cosas. Más bien parece una manera conveniente para explicar la verdad incómoda. Tenemos por ahí a Hubert Robert, Giovanni Paolo Panini, Alessandro Saluzzi, Marco Risi, Luigi Rossini, Giovanni Battista Piranesi. Todos ellos vienen del siglo XVI, XVII, en un momento un poco anterior a lo que en la historia conocemos como el Imperio de Napoleón Bonaparte. Es en este periodo donde encontramos a varios artistas trabajando en este tipo de arte. Ellos observaban los mismos objetos y casualmente de una manera muy similar. Vemos edificios semidestruidos con barro, tierra que llena los espacios entre estos edificios. Las personas que vemos en ocasiones en las pinturas parecen estar viendo estas ruinas y parecen estar asombradas porque es la primera vez que las ven. No lo sé, tal vez incluso hubo sobrevivientes. En dichos grabados aparecen estatuas de hombres, mujeres, animales míticos como grifos, centauros, etc. Quizás vivieron en una temprana Edad Media y dichas imágenes representan una destrucción natural. También es sorprendente lo comunes que parecen ser las pirámides, los obeliscos en estas fotografías de Roma, por cierto. Lo que nos hace preguntarnos si Egipto fue realmente una civilización que construyó pirámides por todo el lugar. Es aquí donde entra otro tema. Las ciudades y fortificaciones estrella en todo el mundo, las fortalezas estelares, predominantemente antes del siglo XVIII. Todas estas fortalezas cuentan con una construcción similar, lo que sugiere una cultura compartida. Están ubicadas en áreas que no deberían compartir ninguna característica en común. Fueron estructuras que destruyeron lentamente, que fueron remodeladas. Muchas de ellas hoy en día no tienen el mismo aspecto que antes. Las características de nivel tecnológico en la construcción de estas fortalezas no se compara con las capacidades de la época ni las necesidades de la época. ¿Será que con esto podríamos decir que quizás nuestra civilización no ha hecho algunos descubrimientos, algunos de ellos quizás relacionados directamente con la naturaleza, quizás con vibración, las frecuencias del sonido, igual a geometría, una geometría secreta, una relacionada con experimentos de resonancia? Se dice que las formas geométricas mantienen un patrón de energía. Los científicos han hecho varios experimentos que dicen que ciertas formas geométricas afectan la materia que la rodea. Incluso un humano que observa una forma instantáneamente recibe una energía a su cerebro. Lo sé, suena como algo de la nueva era, pero ¿qué crees? Las formas pueden influir en la percepción pública. Una forma redonda está asociada con la suavidad, una forma angular con la dureza y así sucesivamente. Se dice que el espacio-tiempo se curva por la presencia de masa en un punto en particular. Así que posiblemente la forma de un cuerpo afecta en la curvatura y es proporcional a la masa presente en un punto, por lo que un campo gravitatorio de un objeto con forma de estrella difiere del de una masa puntual. Afecta la distorsión espacio-temporal. Seguramente que te has preguntado por qué algunos edificios tienen rocas de 25 toneladas apiladas en un lugar. Quizás hay una razón, incluso más de una.
Hay una lista de literatura que trata de figuras arquitectónicas, espacios de vida que nos afectan física y psicológicamente. Entra otro tema interesante, las exposiciones internacionales. De estas exposiciones realmente se sabe muy poco. Muy pocos saben que en un pasado no tan remoto había una tendencia a nivel global, las exposiciones internacionales. Estamos hablando de cientos de ellas. En los grabados, ilustraciones, vemos una arquitectura tan elaborada. Si te pones a buscar puedes encontrar un montón de ellas en los siglos pasados. Y sin embargo, lograron permanecer fuera del conocimiento público porque muy pocos conocían sobre ellas. Encontrar una explicación posible para la construcción y destrucción ciudades completas resulta un poco incomprensible. Realmente resulta difícil de creer el hecho de construir ciudades enteras que son temporales. Se supone que eran edificios temporales, si acaso unos 6 meses que duraba la exposición. Hablan de un material usado para los edificios muy parecido al yeso, pero dudamos cuando sabemos que de hecho sí se conservaron algunos cuantos de estos edificios, que se supone que se volvieron a construir con materiales más resistentes. Conveniente explicación. Estoy seguro que estas ciudades ya estaban ahí, probablemente durante siglos, construidas por civilizaciones que claro amaban la belleza. Fueron capturadas como exposiciones para exponerlas y luego destruirlas. Sin embargo, me pregunto cuál era el verdadero propósito de estos eventos. Todas estas exposiciones tienen un tema en específico, pero empiezo a pensar que realmente era algo diferente, simplemente que no lo entendemos. Incluso la propia palabra expo, como si dijeras una exposición, una posición anterior. Además, incluso podríamos estar hablando de los indicios de una tecnología para la construcción que requiere ser examinada. Una tecnología que no usamos más por cualquier razón. Si usaras mármol o yeso, la tecnología seguiría siendo la misma, pero realmente no nos muestran cómo lo hicieron. Probablemente estos constructores podrían haber utilizado, por ejemplo, la impresora 3D para crear estos edificios o solo ciertas partes de ellos. Así posiblemente no hubo casi ninguna mano de obra cuando se construyeron, cuando se hicieron estos edificios originalmente. En realidad la impresora 3D explica mucho. Se realizaban exposiciones industriales para mostrar los logros tecnológicos realizadas en muchos países. Siglo XIX, principios del siglo XX. Estas exposiciones se detuvieron por razones obvias. En todos lados se detuvieron. ¿Será esto solo casual? Hay pocas de estas expos que conservan sus catálogos de fotos. Hay catálogos de fotos con texto para estas exposiciones. Las exposiciones de París son consideradas las más famosas. Todo país interesado exhibió sus productos ahí. Y fue esta exposición la que marcó la pauta en el desarrollo mundial tecnológico, desde el arte hasta la industria militar, para estar en tendencia, como se dice hoy. Tales exposiciones se organizaron a nivel estatal, en toda Europa, incluso América y África. Algo extraño en estas exposiciones, vemos algún tipo de iglesias en miniatura. El marco de tiempo es como una entidad desconocida, mientras que la similitud de los eventos sugiere que la cronología pudiera ser artificial, fantasma. También existen los denominados incendios urbanos, posiblemente provocados para la destrucción de la firma arquitectónica de la civilización avanzada. Una civilización presente en todo el mundo, a una escala que no se puede explicar. El propósito de este ataque sería borrar esta firma y llevarla a otros niveles más manejables para la cronología, porque se supone que no debemos saber de esta civilización, porque esta es una pregunta de $1 millón.
Por ahí puedes ver algunas fotografías de las consecuencias de estos grandes incendios. Inspecciona las fotos y sé honesto. ¿Qué tipo de fuego destruye esos edificios de ladrillo y concreto, sin ningún rastro de daño del incendio? ¿Cómo pueden árboles y postes de utilidad sobrevivir? ¿Qué fuego puede cortar bloques de concreto en línea recta? ¿Qué aspecto tendrían estos edificios a los edificios anteriores que fueron? Los remanentes se parecen más a una de estas ruinas de las exposiciones colombinas. Sin embargo, escuchamos en la corriente principal que estos edificios eran principalmente de madera. Lo que tenemos son cientos, quizás miles de incendios urbanos que destruyen grandes ciudades en diferentes partes del mundo. Es muy difícil encontrar una ciudad que no haya sufrido un destino similar. Chicago, Toronto, Nueva York, Montreal, Boston, Pittsburgh, Filadelfia, Sydney, Moscú, Wellington, Salzburgo, Detroit, Lisboa, Nueva Orleans y un grande etcétera. Tenemos también devastadoras inundaciones, terremotos, cientos de guerras de independencia, la revolución industrial que ocurre simultáneamente con los grandes esfuerzos de reconstrucción de estos incendios. Estos incendios compartían algunos rasgos sorprendentes. Daños devastadores a los edificios de ladrillo y mortero. Presencia de bizarros cortes diagonales en las paredes. Los árboles y los postes de madera no se queman. Unas actividades de reconstrucción súper rápidas. Y sin embargo, en pleno siglo XIX nadie se tomó la molestia de tomar fotografías de miles de personas limpiando todos estos escombros, o alguna foto de trenes de caballos llevando estos escombros. Por lo menos eso es extraño, las actividades de reconstrucción. Por ejemplo, en 1889 las actividades de reconstrucción de Seattle, una construcción de 5.600 edificios en solo 18 meses. Pregunto, ¿quién destruyó también a San Francisco en 1906? Ten en cuenta, hubo millones de edificios reconstruidos después de estos devastadores incendios urbanos. ¿Y dónde está la evidencia fotográfica de cualquiera de estos edificios en construcción? ¿Dónde está todo ese mundo que se reunió en actividades de reconstrucción? Algunos de estos incendios comenzaron con algunas situaciones realmente ridículas. Tenemos por ahí la vaca que comienza el gran incendio de Chicago. Esta historia siempre será la misma. Siempre al principio tenemos un terremoto, un incendio regular. Luego comienza esta tormenta de fuego. Dichas tormentas de fuego llevan todo a un nivel comparado a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero luego aparece el milagroso boom de la construcción y miles de edificios de varios pisos aparecen en cuestión de solo 2 o 3 años, incluso mágicamente dentro de un año. Otra cosa más, por supuesto, en esos días las personas no sabían cómo construir edificios simples y rentables. En su lugar construían una producción masiva de edificios a nivel de edificios de bellas artes. Por cierto, muchos de ellos hoy en día son patrimonio de la humanidad. Una tormenta de fuego se encuentra entre uno de los fenómenos más imprescindibles de la naturaleza. Los vientos barren llamas de hasta dentro de 1000 grados Celsius a través de edificios y de bosques por igual. Sin embargo, esos postes de madera de utilidad sobreviven. Adivina dónde más sobrevivieron este tipo de postes de utilidad. Exacto, en Hiroshima y Nagasaki. Mientras que las fotos de los bombardeos pesados de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Dresde, encontramos daños que ni siquiera son cercanos comparados a los de San Francisco por estos incendios. Dudo que podamos descubrir qué tipo de arma fue usada. El invento más cercano que se mencionó en el pasado, el famoso rayo de la muerte de Nikola Tesla en 1930.
Inventó esta arma de rayos de partículas que algunos irónicamente llamaron el rayo de la paz, capaz de generar un intenso haz de energía en su objetivo. Sin embargo, este llamado rayo de la muerte nunca se construyó, a pesar de que Tesla comprobó este rayo láser en varias instalaciones militares. Sin embargo, el proyecto nunca se realizó. Después de que murió Tesla, edificios de estilos similares se construyeron por todas partes, simplemente diciendo la palabra mágica, boom de la construcción, y aparecía toda una ciudad llena de edificios. No aparecerían de la nada, a menos que hubiese un ejército de constructores bien entrenados, experimentados, de la más alta calidad, respaldados por una gran logística. Mira que era casi imposible reconstruir casi todos los edificios de San Francisco. Suena loco. ¿Cómo podrían todos los edificios de San Francisco ser destruidos por un tipo de arma desconocida en pleno siglo XIX? Supuestamente la tecnología no estaba. Tal evento se hubiese reflejado en la historia y en la memoria de generaciones. Después de todo, Hiroshima y Nagasaki están bien documentados. Oficialmente solo había 2 ciudades japonesas destruidas. Pero ¿cómo lo sabes? Solo porque es la versión oficial. Así es como se narra. Por ahí hay un sello de arcilla, que muchos dicen que es un fake. Muestra a Nabucodonosor II gobernando entre el 605 y el 562. Ahí se le muestra liberando una gran bomba construida, muy similar a la bomba nuclear, la cual explota en una nube de polvo, la cual envía armas de guerra en todas direcciones, acompañadas por las 8 estrellas puntiagudas de Ishtar, la diosa de la guerra. También podemos mencionar el Mahabharata, en la misma batalla del Kurukshetra, una guerra mítica mencionada únicamente en el Mahabharata, que los religiosos hinduistas consideran como cierta. En esta batalla ocurre un hecho que nos hace pensar en estas armas de gran poder, ya que la destrucción es muy detallada y fácil de entender a lo que se está refiriendo. Un solo proyectil cargado con toda la potencia del universo, una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como 10.000 soles, se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un brazo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a las razas. Cientos de malos auspicios llegaron a soplar. El sol parecía darse la vuelta. El universo, abrasado de calor, parecía tener fiebre. Hostiles guerreros caían por el suelo, como árboles quemados en un fuego furioso. Enormes elefantes caían por tierra quemados por esa gran energía, lanzando terribles gritos. Otros, abrazados por este fuego, corrían de acá para allá. Mientras en medio de un incendio en un bosque, los corceles y los carros, también quemados por la energía de esa arma, parecían como la copa de árboles quemados en un incendio del bosque, lo que nos da una idea de la tecnología que se manejaba en aquel pasado, que por cierto menciona también algunos otros objetos muy llamativos que se conocían como vimanas. Se decía que a bordo de una de estas vimanas podía cubrir grandes distancias en un espacio de tiempo sorprendentemente corto. Unas naves que se elevaban en el aire y que rugían al arrancar hacia el cielo. Estas naves utilizadas en conflictos bélicos entre dioses, humanos y otros seres mitológicos. Se las describe en diferentes tamaños y formas. Dichas vimanas serían incluso como casas, palacios, que podían albergar a muchísimas personas dentro, y se les llamaría palacios flotantes. También el Mahabharata describe otro tipo de armas muy parecidas al rayo de la muerte, que menciona Nikola Tesla. Este tipo de armas eran a través de un tipo de reflector circular. Cuando se encendía por medio de un dispositivo, emitía un haz de luz que, si se concentraba en algún objetivo,
lo consumía de inmediato con su potencia. En la ancestral literatura hindú se mencionan aparatos indestructibles, con capacidad de invisibilidad, con visión nocturna, capaces de captar sonidos e imágenes de otras aeronaves. Enemigas, por cierto, grandes velocidades, destellos técnicos, diseños, hasta instrucciones de cómo maniobrarlas. Ahora echemos un vistazo a la ciudad alemana de Dresde. Después del bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, este bombardeo hizo historia como uno de los más pesados en la historia del mundo. En general, estas estructuras siguen en pie con todos los daños catastróficos sufridos. Y sin embargo, si vemos los daños causados en Osaka, Fukuoka, Yamaguchi, Nagano, Tokio, etc., creo que sugieren un tipo de arma un poco más poderosas, similares a las nucleares. Vamos ahora al territorio de los Estados Unidos. Viendo las devastaciones que sufrieron estas ciudades, es cuando nos preguntamos qué es lo que realmente destruyó a estas ciudades, como Seattle, Chicago, Boston, Portland, San Francisco. La explicación oficial se dará a través de la tormenta de fuego. Y al ver la imagen, el nivel de destrucción en estas ciudades parece caer comparado al nivel de explosión nuclear. Si bien hay muchas ciudades destruidas por estas denominadas tormentas de fuego, tenemos otra cosa adicional a estas ciudades, y esta es la habilidad de reconstrucción, ya que los edificios de reemplazo no eran las estructuras contemporáneas de madera contrachapada. No, el reemplazo se construyó con edificios de la altura de Bellas Artes, obras maestras del genio arquitectónico constructivo. Tal parece que este tipo de guerra se extendió y se descompuso en conflictos individuales. Lo cierto es que no tenemos ni idea de nuestras verdaderas capacidades técnicas. Estas armas utilizadas para destruir estas ciudades no fueron armas nucleares, creo. A juzgar por un cambio drástico en los contornos de los continentes, en América del Norte, en América del Sur, la creación simultánea del desierto del Sahara, la eliminación siberiana de sus bosques y de todo lo vivo, la crisis financiera definitivamente acompañó estos hechos. El suministro limitado de alimentos sería una advertencia final para este debacle. Parece que sí estamos viendo el tipo de daños sufridos, pero parece que no estamos viendo el marco de tiempo real. ¿Cuántos aciertos hubo y si fueron simultáneos o no? Piranesi podría ser una buena referencia para este tiempo, pero el momento real en el que vive sigue siendo cuestionable. La historia se repite, tal vez todo se haya hecho antes y volverá a suceder cuando el mundo se vuelva inmanejable. Por ejemplo, actualmente vivimos una libertad falsa para mantener tranquila a la gente mientras se vuelven a consolidar. De cualquier forma, fueron eventos que sucedieron y que nadie recuerda su operación activa en curso. La escolarización ha cambiado de la educación a la programación en los últimos 100 años. Cuando das un paso atrás y miras todo en la teoría de la conspiración, toda esta historia alternativa como un todo, es cuando realmente empieza a cuadrar todo. En dichos incendios en las principales ciudades no parecen tener un humo significativo, manchas de fuego emanando desde las ventanas. Lo que sí se vio es gente que murió quemada, pero que sus ropas seguían intactas. Árboles, postes que no se quemaron aun cuando estuvieron a un lado de dichos edificios. Hay muchas fotografías mostrando ciudades casi vacías, a pesar de que se dice que hubo en algunos casos casi 0 muertos. ¿Dónde está toda esta gente? 23 de junio a un 14 de diciembre de 1812,
Napoleón Bonaparte invade Rusia. Por aquellos tiempos, Napoleón contaba con unos 771,000 soldados. Curiosamente, el número de soldados franceses era menor al número de soldados aliados. Hablamos de diferentes nacionalidades en esta invasión. ¿Por qué tantos países europeos se ponen bajo el mando de Napoleón para invadir Rusia? Con un número de unos 700,000 hombres. Realmente resulta difícil de creer solo porque Rusia se retira de un supuesto tratado. También existen creencias de que Rusia se encontraba en un escenario muy diferente y que el zar Alejandro I y Napoleón estaban del mismo bando, juntos luchando contra Tartaria, ya que la capital estaba en San Petersburgo y sin embargo deciden atacar Moscú, o sea Tartaria. Es ahí donde ocurren estas medallas que ya les había presentado, 1812-1912, en honor a Napoleón y Alejandro I. Esta medalla habla de una unidad entre ambos, pero según la historia oficial, ¿dónde estaría esta unidad de la que se habla? Ya que según la historia oficial ellos dos lucharon entre sí. Incluso podemos ver la notable similitud entre uniformes rusos y franceses. Y a lo que llamamos las milicias en realidad podrían haber sido el ejército tartariano. Para este siglo XVIII la nobleza rusa hablaba francés, supuestamente por ser la tendencia del tiempo y la moda. Qué irónico que esto estuviera sucediendo después de la terrible guerra que acababan de tener con los franceses. Es aquí donde encontramos los verdaderos motivos de Napoleón y sus aliados en la invasión a Rusia, que realmente sería la invasión a la Gran Tartaria. Es aquí también donde vemos los acontecimientos del gran incendio hacia Moscú. Realmente habría sido una farsa de la historia oficial, ya que hay un descubrimiento que así lo dice. Hace algunos años, un ciudadano de Moscú compró algunas propiedades en el sur de Francia, cerca de Toulon. Al ingresar a la propiedad, comenzó a reparar dicha mansión y al preparar restauraciones sobre los muebles de un escritorio, descubrió un diario de Charles Artois, un teniente del ejército de Napoleón. En su diario describía acontecimientos en Moscú en 1812. Junto con los detalles de los acontecimientos del regreso del ejército de Napoleón a Francia. Este manuscrito pasó por una serie de exámenes y arrojó las siguientes palabras: me quedé en el patio de la gran casa rusa, el sol bajó e inundó todo con una gran luz dorada. De repente se incendió un segundo sol, brillante, blanco, deslumbrante. Este se ubicó a unos 20 grados sobre el segundo sol, un destello que no brilló más de 5 segundos, pero ha logrado chamuscar a Paul Berger, que estaba sentado bajo el balcón. Las paredes y el techo de la casa comenzaron a humear rápidamente. Ordené a los soldados que derramaran unas cuantas cubetas de agua sobre el techo, y solo porque estas medidas podrían haber salvado la finca. El fuego comenzó en este misterioso destello celestial. Fue la causa terrible del misterioso incendio que destruyó Moscú en aquel 1812. Agua y comida contaminadas, soldados sufriendo diarrea sanguinolienta, la más grande jamás vista, debilidad en los soldados en todos los términos, mareos, náuseas, que claramente se convirtieron en vómitos incontrolables. Añadiendo el sufrimiento por los grandes destellos que provocaron el incendio de Moscú, los médicos recomendaron dejar Moscú de inmediato. Así lo hicieron. Los soldados estaban cubiertos de úlceras y de llagas, y la radiación por estos dos grandes destellos mató tanto a personas como a caballos. Los dos grandes soles y los dos posteriores destellos pudieron haber sido quizás 2 misiles lanzados en contra de las tropas de Napoleón, las cuales se dirigían a Tartaria, con el objetivo de hacer desaparecer el último gran bastión de este gran imperio. En este mapa de 1812 de la ciudad de Moscú, la parte más oscura correspondería a los daños sufridos por el incendio de Moscú.
Al entrar a Moscú, comenzó a llover, luego de una gran explosión que incendió Moscú. Esta gran luz duró solo unos segundos y luego se precipitó sobre nosotros. Abandonamos la ciudad y nos dirigimos a casa. Mientras caminábamos, los pelos de los caballos y de los hombres comenzaron a caerse. Se produjo una extraña enfermedad entre los hombres, quienes estaban muriendo, los cuales escupían sangre. Existe también un hecho bastante interesante en los bosques siberianos. Hablamos de bosques que se estima tienen una edad de unos 200 años. Algo muy extraño sabiendo que la región de Siberia fue un terreno prácticamente inexplorado en las primeras etapas del siglo XX. Y también porque la vida útil de un árbol siberiano puede alcanzar hasta unos 850 años. Algunos otros árboles pueden alcanzar 500, 600, pero tenemos árboles que no rebasan los 200 años. ¿Qué pasa con esos antiguos árboles? Y sí, lo han explicado con los llamados incendios forestales que suceden de vez en cuando. Pero estos incendios no podrían dar testimonio hacia una gran región. 13,1 millones de kilómetros cuadrados. Aparte de que Siberia representa un 77% de la superficie terrestre de Rusia. Incluso es muy difícil que la deforestación por humanos en la región fuera tan vasta como para ser posible. Sin embargo, por falta de una mejor explicación, tenemos que aceptar este hecho de la deforestación y los incendios forestales. Parece que en el siglo XVI existió un perfil del continente americano muy diferente. Algo sucedió aquí en el norte, luego esta zona se convirtió en la zona incógnita, el cual luego se redescubrió y volvió a aparecer en los mapas, pero ahora con un contorno totalmente diferente. Este fenómeno quizás podría estar relacionado con otra serie de eventos, como por ejemplo la aparición del desierto del Sahara, el enterramiento de edificios, y sería un evento que podría haber matado también millones de árboles en el hemisferio norte, claro. Durante la década de 1850, miles de niños vivían en las calles, en muchas y variadas ciudades importantes, buscando comida, refugio y dinero, haciendo lo que podían para sobrevivir. La policía los arrestaba, muchos apenas tenían unos 5 años. Para remediar la situación se decidió colocarlos en hogares, pero en diferentes continentes, por ejemplo el continente americano, y así evitar la vida en la que se encontraban. Fueron transportados, enviados mediante trenes a sus hogares. Es aquí donde surge el término trenes de huérfanos, un programa social supervisado que transportaba niños a otras ciudades. Mientras que la narrativa habla de unos 200,000, es muy probable que en realidad hayan sido millones. De esta manera podría explicarse por qué esta civilización actual no tiene ningún recuerdo de ningún evento hace mucho tiempo, eventos catastróficos que pudiesen haber ocurrido en 1850 y 1930. Cuando unes todo, aparece una imagen sombría. ¿No podrías preguntarle a esos niños qué sucedió realmente con sus padres? Sus padres bien podrían haber sido asesinados en aquellos incendios urbanos donde se dice no había víctimas. Formaron parte de una gran guerra. Y es que la verdad es imposible no dudar en la narrativa, y más cuando se dice que se obligó a madres a abandonar a sus bebés. Y es que el tema no se limita solo a Estados Unidos, varios otros países estaban en el mismo barco. Niños separados de sus hermanos, puestos en el trabajo, cualquier tipo de trabajo que prive a estos niños de su infancia, de esta manera impidiendo que su capacidad se desarrollara asistiendo a la escuela regular, así mental, física y social. Es moralmente peligroso y perjudicial. Ellos crecieron y siempre había una guerra a la cual asistir. Ahora bien, imagina cuánto pudo haber contribuido el vacío histórico que hoy experimentamos.
Cualquiera de nosotros podría ser descendiente de cualquiera de estos niños pobres. Todo estaría directamente relacionado. De esta forma se destruyeron las historias compartidas. Un niño trabajando como un padre. Estos habrían sido los nuevos humanos, son restablecidos de fábrica, puestos en un programa de trabajo hasta que tengan la edad suficiente como para darse cuenta lo horrible que es poner a un niño en un puesto de trabajo. De esta forma mejor enviar a sus hijos futuros a una escuela, preferiblemente, manteniendo a mamá y a papá en el trabajo. En la escuela, esculpiendo las mentes de sus hijos, a partir de un programa idéntico, donde se le programaría para adaptarse al momento en el que suene la campana para ir a la escuela. El objetivo no sería la educación, sino formar un perfil para el condicionamiento social, para el desempeño en el lugar de trabajo, cuando en realidad cualquier niño buscaría un perfil de su interés, pero ellos serían esclavos finalmente. Si uno mira los orígenes filosóficos de la educación moderna, por lo tanto, ¿cuánto crees que todo lo dicho pudo haber influido al vacío histórico que hoy experimentamos? Así que esta nueva generación, estos niños, aprendieron de sus nuevos padres y de estas escuelas lo que les dieron como la verdad. No existe un solo país que no haya experimentado una guerra. Una guerra destruye la memoria cultural. Los jóvenes mueren, las jóvenes trabajan en hospitales, todos ocupados. Están en un shock. Estos choques siempre suprimen la memoria para que toda la energía pueda dirigirse al problema en cuestión. Perfectas condiciones de recuerdos desaparecen en 1, 2 o 3 o 4 generaciones y luego se convierten solo en mitos y en fábulas. La vida cotidiana y el trabajo solo ponen a todos en el final. Como seres humanos, sobreestimamos la capacidad de los recuerdos para sobrevivir. Nadie sabrá, por ejemplo, que el 11 de septiembre pasó otra cosa muy diferente, que un ataque terrorista, si esto se incluye en un libro escolar. Y aún sin embargo, la gente, la mayoría, no cree en la historia oficial. Pero eso es lo que menos importa, porque moriremos, porque nosotros seremos reemplazados por libros escolares y las memorias culturales son mantenidas por intelectuales. Cuando no hay nadie para escribir algo, deja de existir. No importa si algunas personas lo recuerdan, ya que si no pueden conectarse con las demás personas y poder hablar de la gran falsificación, no pasa nada. Por ejemplo, hasta la aparición del Internet, nadie era capaz de conectarse a un nivel más amplio. Hay que tener eso muy en cuenta. Las personas ni siquiera estaban en contacto los unos con los otros, ni en su propia ciudad. Solo se conectaban con las gentes que estaban dentro de su propio mundo, quizás y hasta solo escuchando la radio. Estos trenes de huérfanos podrían ser el arma humeante de una serie de acontecimientos que estaban sucediendo. Algo devastador que pudo haber ocurrido y que comenzó con la industrialización. La historia solo dice, de repente todos comenzaron a inventar cosas asombrosas y la gente se mudó felizmente a las ciudades, del campo pobre y aburrido. Y sin embargo, todos se volvieron más pobres y miserables. Hay algo que no encaja en la misteriosa historia de la industrialización, donde las historias del trabajo infantil van de la mano. Por cierto, los lugares a los que acudieron estos niños son siempre los mismos lugares que acaban de ser liberados de los nativos de América Occidental, Australia, Rusia, en toda América, y luego tomaban personas de Europa Central, América Occidental, luego las ubicaban en estos nuevos territorios que fueron colonizados durante cientos de años. No podemos siquiera comprender las implicaciones de todo el mundo. Un mundo que estaba lleno de reinos independientes hace tan solo unos 300 años. Incluso podríamos pensar un poco en una posible era de canibalismo, representado en muchos libros antiguos, que daba una idea de cómo se veía el canibalismo y que podría ser una de las razones por qué estas épocas son tan misteriosas.
En situaciones difíciles, las personas son obligadas a hacer otras cosas malas, como comerse a otras personas. Tenemos ejemplos como estos incluso en pleno siglo XX, y si hubiese habido un tipo de reinicio global en plena mitad de siglo, las personas se hubiesen visto obligadas a hacerlo en una gran escala. Dicho canibalismo pudo haber sido institucionalizado, dirigido por las élites para poder alimentarse, hasta que la tierra volviera a ser cultivable, hasta que pudiera restablecerse la agricultura nuevamente. Por lo tanto, a mucha gente le fue difícil cambiar su dieta tan fácilmente. Quizás podría ser el motivo por los que existen tantas catacumbas encontradas en muchos lugares del mundo. En dicho evento, las personas buenas hubiesen muerto primero. Los que se negaron a robar, los que dieron comida, los que se negaron a comer cadáveres, los que se negaron a matar al prójimo, los que se resistieron a este canibalismo. Hay veces que pienso que la presión evolutiva favorece más a los psicópatas. Por lo tanto, la gente con moral y principios son quienes se ven obligados a abandonar esta reserva debido a ciertos eventos traumáticos que pueden expulsar a las personas buenas de una sociedad en una sola generación, lo que puede dar una explicación bastante rápido de una sociedad del bien hacia el mal. Todavía sucede hoy en día. Cientos de personas buenas mueren debido a una falta de adaptación a esta sociedad. Claro, hoy en día sucede a un ritmo más lento que cuando hablamos de un tiempo en guerra, pero está sucediendo. Esto cambiaría drásticamente en la manera en que estaría organizada una sociedad. De esta manera realmente no tenemos una idea de cómo se veía nuestro mundo antes de esta era de eventos catastróficos, y la presencia de personas buenas disminuye cada vez. Lo que una vez fue tal vez solo una opinión o división minoritaria hacia la vida, después se convierte en una fuerza dominante. La historia y la memoria de quienes tenían diferentes puntos de vista murieron con ellos. Sabemos que aquellos en el poder siempre reescriben la historia. Ese es un hecho incluso por los mismos historiadores, pero las implicaciones siempre se ignoran. Probablemente las élites sabían muy bien de que vendría dicho reset, incluso de que tengan conocimiento sobre el próximo. Por lo tanto, ellos asegurarían su trabajo esclavo para comenzar la siguiente civilización, después de una destrucción de la antigua. Por lo tanto, es fácil deducir que solo se llevarían a niños a bases subterráneas, esperar un poco, luego salir y repoblar. El término trenes de huérfanos sugiere un proceso que estuvo bien organizado por personas que pudieron gestionar la población en muchos países, incluso en continentes, ya que los niños pueden aprender fácilmente lo que les digas. Creo que las naciones bíblicas eran bastante precisas antes de este reinicio. Después de esta catástrofe, los niños no recordaban su pasado. Hubo nuevos lenguajes, se establecieron nuevas naciones, estados. Pues bien, aquí termino. Espero les haya gustado. Suscríbete, comparte, déjame tu like. Me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.